Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su hermano Ángel Manuel Ramos Merced, dando gracias por otro día más de la misericordia que Él nos concede. Aquí nuevamente con ustedes para proseguir con los estudios de los dones espirituales y la importancia de ellos. Ya estuvimos hablando de que es necesario tener la llenura del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y la forma como constantemente se consigue esa linda bendición de ser llenado de su presencia. Pero hoy quiero hablar de Romanos capítulo 12. Voy a comenzar con los dones de servicio que se encuentran en Romanos capítulo 12. Hoy me voy a enfocar en lo que es el espíritu, alma y cuerpo y la importancia de lo que es conocer los dones y la forma de manejarlo de forma responsable. Pues el Señor nos va a llamar a la cuenta por esto, y por eso es necesario uno conocer bien las escrituras, saber a qué Dios nos llamó, cuál es nuestro rol en el evangelio, cuál es nuestro diseño a que el Señor Jesucristo nos ha llamado. Amén. Quiero comenzar con Romanos capítulo 12. Voy a considerar los versículos del 1 al 8. ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8, para luego comenzar con la enseñanza del Señor en esta linda tarde, ¿verdad? Aquí en New Jersey, donde yo me encuentro ahora mismito, en la tarde, son las 3:19. Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en el que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en el servir, o el de la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios, Señor, de gloria, que te complace, Dios mío, en que el hombre sea lavado con tu sangre, que se levante, que sea instruido por tu Santo Espíritu, Señor del cielo, Dios mío, y que andemos como hijos delante de tu presencia, Dios de gloria. Padre celestial, eres tú el que nos madura, eres tú el que nos enseña, Dios de gloria. Fortalécenos, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el dominio, toma el control, Dios mío, en esta hora. Señor, ensancha nuestro entendimiento, danos la ciencia, la sabiduría para poder absorber tu palabra, para poder aprenderla, para poder andar en ella, Padre de gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, y que cada uno de los hermanos sean edificados de forma poderosa, que tú los enseñes, que tú los instruyas en esta hora, Dios mío. Si hay algún cuerpo enfermo, que sea sanado ahora en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Dios mío, que está atado, sean rotas esas cadenas, Dios mío. Si hay alguien, Dios mío, que está apartado, que se reconcilie para contigo. Si hay alguien que no te conoce, Padre de gloria, pues pueda confesarte y aceptarte como Señor y Salvador. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Romanos capítulo 12. Quiero comenzar hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Bien importante entender esto.
y unos textos que yo también voy a ir citando dentro de esta enseñanza. Nos vamos a mantener en Romanos 12, en los versículos que acabamos de leer, pero yo voy a estar mencionando otros textos, como le he dicho, que van cónsonos con esto, conforme a la enseñanza, ¿ok? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 1, yo voy a empezar con lo que es el cuerpo. Escuche bien esto. Todo esto he sido yo quien ha hecho este estudio. Va a notar que yo voy a leer unos pensamientos y voy a estar abundando en ellos, ¿ok? Porque me gusta que la enseñanza sea detallada y que la podamos absorber. Lo importante aquí no es lo mucho que yo pueda hablar o lo que yo pueda saber. No. Esto es dirigido en el Espíritu y Dios quiere que nosotros aprendamos, y aunque sean 2 o 3 textos y que los expliquemos bien, la idea es que los absorbamos de la forma correcta, porque ese es el problema que yo he visto en muchos cristianos, personas que yo conozco, ¿verdad? En iglesia, en diferentes lugares, que llevan muchos años en el evangelio y son bien cortos en lo que es la enseñanza, son en lo que han podido absorber, en lo que es entender las escrituras, están escasos, y ahí es donde está el problema. Como dicen Osea, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Y es de mi interés. Siempre el Señor, pues desde el principio que Él me llamó a la enseñanza, me enfatizó sobre ese particular de enseñar la palabra con calma y bien detallada, para que la gente, para que los hermanos, ¿no? Puedan absorber la enseñanza. Escuchen bien. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo, y presentarnos delante de Él en sacrificio vivo no es otra cosa que ser obedientes a lo que Él nos indica por medio de su palabra. Porque Romanos 12 comienza hablando primero de lo que es nosotros presentarnos al Señor como sacrificios vivos, agradable a Él. Primero recordando esto. Por eso comienzo aquí la enseñanza, porque tenemos que entender que la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Escuche bien, la iglesia, la estructura, el templo, ¿verdad?, de cemento, a donde quiera que nosotros nos estemos congregando, es una estructura que se escogió, se santificó, es el lugar donde, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios se pasea, se mueve. Pero ahora mismito nosotros podemos ir a cualquier templo que esté vacío y allí no está aconteciendo nada. Dios comienza a moverse de forma poderosa cuando los hermanos comienzan a reunirse y comenzamos todos unánimes a adorar, a glorificar a Dios. Pero en sí, donde el Espíritu Santo habita, es en nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y obviamente más adelante vamos a estar explicando que obviamente somos partes del cuerpo de Cristo. Pero en esta aplicación y todo esto yo lo voy a hablar más adelante, porque más adelante que está. Pero comenzamos por ahí. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y nos componemos de alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos seres tripartitos. Esto es bien esencial entenderlo, ¿ok? Porque a través de este cuerpo es que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Por eso es importante que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Dice, y presentarnos delante de Él en sacrificio vivo no es otra cosa que ser obediente a lo que nos indica el Señor en su palabra. Negarse a sí mismo de día en día nos santifica y nos mantiene ungidos delante del Señor para entrar en el reino de los cielos. Escuche esto, la obediencia de por sí ya es un sacrificio. Escuche bien, porque cuando buscamos el significado de lo que es la obediencia, habla de uno someterse a otra persona, a unas leyes y unos mandamientos, estar sujeto a eso que se nos indica. Pero escuche bien, en la definición dice, sea que nos guste o que no nos guste. Por eso la obediencia cuesta, porque de por sí este cuerpo hacer lo bueno no le gusta.
nosotros estar de día en día buscando a Dios en oración, sacar los momentos específicos para nosotros retirarnos en ayuno, sacar tiempo para leer esta palabra cuesta, pero más cuesta aún cuando hay que aplicarla a nuestras vidas, andar en ella, andar en esa obediencia, que cuando venga el día malo, que cuando venga la tentación, nosotros digamos que no y nos mantengamos en lo que dice las Sagradas Escrituras. Es algo que cuesta, es difícil, nadie puede decir lo contrario. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, mira, tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. De día en día, lo más esencial es andar como hijos de Dios y cuidar que en este templo nosotros estemos haciendo lo correcto, porque es de ahí que parte el que el Señor por medio de sus ángeles está escribiendo cuál es nuestra conducta, cómo nos conducimos delante de los demás, cómo reaccionamos al frente de las tentaciones. Entonces es ahí donde en nuestro interior se forma una batalla con este cuerpo. Mateo capítulo 16, Mateo 16, 24 al 27, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escuche esto. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ve? Negarse a sí mismo significa renunciar a tus derechos para cederlos a otro. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. Usted sabe que cuando la Biblia habla de la cruz, se refiere a maldición, porque Cristo fue colgado en un madero haciéndose maldición por nosotros, para que por medio del sacrificio Él poder otorgarnos a nosotros la vida, porque los que realmente merecíamos estar en esa cruz por nuestra conducta, por lo que hemos hecho, somos nosotros. Lo que pasa es que Él tomó nuestro lugar, derramando su sangre como segundo para limpiarnos del pecado. ¿Ok? Muere en la cruz, se sacrifica a sí mismo, número uno, para cedernos el perdón, porque no había forma de justificarnos. Segundo, derramó su sangre para limpiarnos del pecado, para purificarnos, y por tercero, para enviar el Espíritu Santo de Dios, con el cual nos dirige, el que nos lleva a toda verdad, toda justicia, el que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y dice bien claro, y vendrá en su gloria con su Padre y sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra, porque es por conducta que nosotros vamos a ser llamados a cuenta, es por nuestra conducta. Como hemos explicado muchas veces, ¿qué es lo que significa el fruto del Espíritu? Se refiere a esa conducta. Entonces, la cruz, que es maldición, cuando la aplica a nosotros, dice, así que cada uno cargue su cruz y sígame, se refiere a esta batalla que está en este cuerpo, porque nosotros tenemos una herencia adámica, que nos inclinamos al pecado. Esa herencia de Adán y de Eva cuando pecaron, que entró el pecado, en este cuerpo está esa herencia. Romanos capítulo 7. De esto habla el apóstol Pablo cuando dice bien claro, dice que hay unas leyes en sus miembros que se rebelan contra la ley de su mente. Aleluya. Y quiere llevarlo cautivo a la ley del pecado. Él dice, yo veo que hay unas leyes en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me quieren llevar cautivo a la ley, a lo que es el pecado. Por eso es que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ve? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, que es malo, dice, eso es lo que yo hago. ¿Ve?
O sea, por eso es que Cristo dice, bueno, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Cargar su cruz día a día. La cruz es este cuerpo que nosotros cargamos, que aunque es el templo y es el vehículo que Dios utiliza para manifestar su poder a través de nosotros, también de por sí hay que mantenerlo. Entienda, a la carne no se le puede dar oportunidad, porque la carne cuando coge viaje para uno sujetarla después es un problema. El enemigo se sujeta en el nombre de Jesús y por el poder de su palabra a un hombre y a una mujer que son obedientes. Pero la carne que la sujetamos somos nosotros. La carne uno tiene que sujetarla por medio de lo que dice la palabra, por la oración, creerle a Dios y andar, cargue su cruz cada día y sígame, dice la Escritura. ¿Ve? Cargue su cruz y sígame. Romanos capítulo 12, versículo 1. Escuche esto. En la versión Dios habla hoy. Mire esto, qué interesante. Por tanto, hermanos míos, estamos leyendo el mismo verso de Romanos 1, pero quiero leerlo en la versión Dios habla hoy porque usted ve algo que interesante. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. Negarse a sí mismo es un estilo de vida. Negarse a sí mismo es renunciar a tus derechos para cederlos a otros. Mira, cuando se habla también de adoración, escuche esto, porque muchas veces solamente pensamos que la adoración es cuando llegamos al templo y estamos adorando y trancamos los ojos, que estamos alabando, glorificando, ¿verdad? Y mire, ese hermano está adorando. Mira, adorar es un estilo de vida que con nuestra forma de hablar y de actuar, nosotros glorificamos al que vive. Conforme a lo que nosotros decimos y hacemos, nosotros manifestamos quién es el que habita dentro de este templo. Ese es el fruto, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea, porque muchas veces como que pensamos que no, todos los ministros son los únicos que deben de andar, entonces los feligreses, mire, todo aquel que es llamado por Dios y que lo aceptó, que su nombre es escrito en el libro de la vida y tiene el Espíritu Santo, tiene una grande responsabilidad de cuidar lo que habla, lo que hace, de cuidar de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Por eso precisamente queremos hablar de los dones espirituales. Más adelante también voy a hablar de lo que son los ministerios, porque la gente solamente piensa que son los pastores, los evangelistas, los que están enseñando que son los únicos. No. Todos nosotros que se nos ha dado la bendición de ser partícipes del Espíritu Santo, que es para todo aquel que lo quiere. En Gálatas me gusta como lo dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Dice que esto es para todo aquel que ha creído y que es obediente a la palabra y que quiere agradar a Dios. Le he dado el Espíritu Santo de Dios y todos tenemos esa responsabilidad, y a todos Dios le ha mandado a alguien de alguna forma u otra. Dios le ha dado a alguien dones, talentos, lo ha mandado a ejercer algo, porque vuelvo y repito, como siempre acostumbro a decirlo, Dios no ha llamado a nadie para estar sentado en una banca escuchando coro, escuchando la palabra, echado para atrás, echándose fresco y después pues se acabó todo, ¿verdad? Lo digo con respeto y después me voy para casa y se acabó todo. No. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función. Hay unos miembros externos, hay unos miembros internos que no los vemos, que son los más importantes, como dice ahí en ese capítulo 12 de Corintios el apóstol Pablo hablando. ¿Ok? Versículo 2 de Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 2, vamos ahora a hablar de lo que es el alma, que somos nosotros en esencia, la persona de nosotros como tal.
donde está la mente, donde pensamos. Cuando la Biblia también habla del corazón, se refiere a la mente, se refiere a quienes somos nosotros como persona, el que piensa, ¿ves? El que habla y se manifiesta a través de este cuerpo, pero este cuerpo tiene vida y estoy ahora mismito hablando y estoy explicándole esto, pero esto proviene de mi alma. Recuérdense que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Estamos ahora en el alma, que es la parte esencial, la más importante. Es ahí donde Dios quiere trabajar desde que venimos a los pies de Cristo. Como dice en el proverbio, sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón porque de él mana la vida. Se está refiriendo a lo que es el alma. Escucha esto. El alma necesita ser transformada, porque vamos por parte. Porque voy a explicar estas palabras, que ahí es donde está la esencia del conocimiento, es ahí donde está la revelación. Escuche esto. El alma necesita ser transformada, renovada y regenerada. La transformación, escuche bien, es una palabra compuesta. Tras, que significa de un lado a otro, forma, que es figura o imagen, ¿verdad? Y sion, de la acción y efecto. Transformación. ¿Ok? Mire esto, qué interesante. Transformación. Vamos a explicar la de Romanos, perdóname, lo de la renovación. Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Efesios, capítulo 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Es que todo esto tiene que ver con conducta. Y le voy a explicar algo ahora bien interesante de esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Renovación también es una palabra compuesta. Escuche bien, que significa de atrás, ¿ok? De reiteración, ¿ok? Novus, de nuevo. O sea, en sí la palabra lo que significa es repetidas cosas nuevas. Nuestra mente, nosotros venimos ya con una información. Lo que nosotros somos hoy fue de lo que nosotros escuchamos y vimos en el ayer. ¿Ok? De la forma como nos instruyeron en nuestra vida, ¿verdad? Desde que nacemos, en la niñez, después la adolescencia, conforme a lo que nos enseñaron, a lo que vimos, a lo que escuchamos, de la forma como nos formamos es que nosotros somos hoy. Y muchos no tuvieron el privilegio de ser criados en el evangelio, porque por eso el apóstol, por eso el rey Salomón en los proverbios habla mucho sobre la importancia de instruir los niños en el camino, y es porque debemos de formarlos conforme a la palabra. Él dice, cría al niño, corrígelo con vara, y cuando crezca librará su alma del Seol. Instruye al niño en su camino, y cuando crezca no se apartará de él. Por eso es que habla de la importancia, porque en esa edad, desde los 5 años hasta los 15, hasta los 20, toda esa edad es bien importante. Y fíjese, ahí, en ese tipo de edad, de ahí de los 5 años en adelante, hasta los 15 aproximadamente, hasta que se sale de la casa, ahí es donde el enemigo trabaja fuertemente, porque aún la misma ciencia dice, hablando de que la vida del hombre, del humano, desde un infante hasta la ancianidad, son 7 etapas. ¿Ok? Y esta etapa después de la infancia, de lo que es la niñez, de los 5 años en adelante, después lo que es la adolescencia, dice que estas son las etapas más importantes porque de ellas son, escuchen bien, dice que ellas son lo que van a determinar quién va a ser el adulto o quién va a ser el anciano en el futuro. Pero qué bueno que por Jesucristo, cuando nosotros venimos a sus pies, entonces tiene que haber un cambio de mente. A eso es lo que se refiere con la renovación. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. Note que espíritu está con E minúscula, porque se refiere al espíritu humano.
Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu es donde viene a morar el Espíritu Santo de Dios, y es ahí en nuestro espíritu donde se deposita el poder, la unción, es ahí donde se deposita. Porque a través de nuestro espíritu es que nosotros, el espíritu es el vehículo donde Dios se comunica con nuestra alma. ¿Ok? Y nuestra alma es la que manifiesta lo que piensa por medio de la lengua, que es la intérprete de los pensamientos, ¿verdad? El alma es la que interpreta por la boca el pensamiento. O ya sea que el pensamiento viene a través de este cuerpo, es que nosotros lo ejecutamos, ¿verdad? Cuando se habla de la acción, cuando accionamos, nos movemos, porque estamos pensando, hablamos, nos movemos, ¿ves? Todo es producto del alma, pero nuestro espíritu humano, ahí es donde habita el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde están los dones, ahí es donde están los talentos, es ahí donde Dios pone la revelación, es ahí donde Dios nos ensancha, y todo es transferido del espíritu a el alma. Por eso es que cuando estamos orando y estamos orando en lengua, nuestra alma no está entendiendo, pero nuestro espíritu es el que está hablando con Dios. Y ya sea, ¿verdad?, que más adelante explicaremos de eso, ya sea que por medio del don de la interpretación de lengua, ya venga ese conocimiento, que no es como cuando nosotros escuchamos cualquier otro idioma y nosotros lo conocemos, lo traducimos porque lo conocemos. No es igual. Pero hay una transferencia de nuestro espíritu al alma. Eso va llegando a la mente como si fueran textos, como si le estuvieran enviando a uno los textos. ¿Ok? Entonces, venimos a los pies de Cristo y nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Está hablando de nuestra forma, quienes nosotros somos, quienes éramos antes, en lo que nosotros hacíamos. Ahora ya no lo podemos practicar, la forma de hablar ya no puede ser la misma, ya nuestra forma de conducirnos, el trato para con los demás, pero nosotros lo vamos a ir conociendo por la palabra, y el Espíritu Santo es el que entra allá adentro al alma, al corazón, y ahí es donde Él comienza a trabajar, a quitar, a romper. Por lo tanto, renovación significa repetir las cosas nuevas, sustituir la información que tenemos vieja en nuestra mente, aquí en el disco duro, que son unas fortalezas, las malas costumbres, la forma de hablar negativa, el estar hablando malo, el maldicente, nuestra forma negativa de pensar. Todo eso comienza a romperse y comienza a levantarse en Dios una nueva forma de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice que hay que despojarse del viejo hombre. Está hablando de la vieja conducta. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que esto lo crea el Señor por medio de su palabra. Y después dice, y vestidos de la santidad. Ahí lo menciona. De la santidad de Dios. Cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y creados según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículo 2. En la versión Dios habla hoy, dice, porque aquí ahora lo junto los dos, pero quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Mire esto. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Esto está poderoso. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La transformación es producto de la renovación. Si no hay una renovación en nuestro interior, en nuestra mente, en lo que es lo que es nuestra personalidad, si no hay una renovación, no va a haber una transformación, porque para que haya una transformación tiene que haber una renovación. O sea, la renovación se encarga de cambiarnos en el interior, y transformación significa que lo que decimos y lo que hacemos más se muestra en el modelo de lo que hacemos. La transformación es que somos mudados de un lugar a otro.
Cambiamos por completo. Esta persona era así, ahora mira cómo es ahora, cómo se comporta, cómo habla. Manifiesta que el que tiene por dentro lo cambió. Porque aunque haya un cambio de vestimenta y haya unos pocos de modales, lo que determina quiénes nosotros somos es de la forma que nosotros pensamos y quiénes nosotros somos en esencia, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y hay gente que solamente piensan que es el exterior nada mal, que tiene que cambiar, pero sus actitudes siguen siendo las mismas o peor. Su forma de hablar, su forma de comportarse, porque este es el problema. Que solamente pensamos que es el exterior nada más. No. Todo lo que se muestra en el exterior tiene que ser producto de lo interno. Transformación es el producto de la renovación. En todo árbol, antes de ver un fruto, todo siempre comienza con una flor, luego un pequeño fruto. Después se va desarrollando progresivamente hasta que este fruto llega a la madurez. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, que el proceso para nosotros llegar a la madurez de Dios es un proceso de toda la vida. Todo tiene un orden. Los árboles, por eso escribí ese ejemplo. Un árbol de China, de limón, siempre comienza con una florecita. Después esa florecita uno ve que entonces se ve la fruta pequeñita. Pero después tienen que pasar días de sol, de agua, de lluvia. Mientras van pasando los días, ese fruto va poco a poco creciendo, creciendo hasta que llega a un tamaño donde entonces madura y entonces está listo para comerse. Ahora noté algo aquí, que después que uno se come ese fruto, si el fruto está malo, si el fruto está como a veces pasa con los mangos en Puerto Rico, a veces uno ve árboles de mangos bien lindos y unos mangos preciosos, como rosaditos con amarillo y terribles, y cuando uno los muerde están llenos de gusanos. ¿De dónde vino el problema en ese fruto? ¡Del árbol! Y tuvo todo su proceso, pero en su interior este árbol está enfermo. Así mismito somos nosotros. ¿Sabe que la Biblia nos compara a nosotros como árboles? Y el fruto es nuestra acción y lo que nosotros hacemos. Y si el árbol está malo, el fruto va a estar malo también. Muchos que hay en Puerto Rico de esos árboles. Y grandes, mangos grandes, lindos, pero y cuando uno los abre, llenos de gusanos. Igual que otros frutos de igual forma. Que se ven bonitos y cuando tú los vas a probar, están bien agrios. Otros están socatos, como decimos nosotros, ¿verdad? Que están, que saben malo, no tienen ni sabor. Se cuenta tan bonito, dice uno, tan bonito que se veía, pero sabe malo. Y uno se da cuenta, el que sabe de siembra, sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando esto pasa es porque el problema está en el árbol, está en el interior del árbol. ¿Ve? La conducta en lo que decimos y en lo que hacemos es lo que manifiesta la persona de Jesús. Por eso tenemos que dejar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, sea el que transforme nuestras vidas por medio de la renovación del entendimiento. Versículo 3, ¿verdad? De ahí mismo de Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número 3, voy ahora a hablar del espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Ya hablé del cuerpo como templo, que tenemos que presentarnos, tiene que estar esa diligencia, ¿verdad? Que este cuerpo nos limita, pero tenemos que nosotros por la voluntad, ¿sabes? El interior es el que manda. Aunque el cuerpo quiera otras cosas, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que buscar y comenzar a esforzarnos. El alma, que habla de quienes nosotros somos como personas, y que es ahí donde el Espíritu Santo le interesa entrar y cambiar la forma de pensar, de trabajar en el hombre, de sanarlo. La sanidad interior es bien importante en el hombre que viene a los pies de Cristo. Pero no voy a estar por ahí, porque si rompo a hablar por ahí, porque estos son los temas a los que Dios me ha mandado a hablar a mí. De la liberación.
Los temas de lo que es la sanidad interior, lo que es la conducta. Todos estos temas son bien importantes. Pero no voy a entrar ahí, pero la sanidad interior es importante. Voy a tirar un cantito nada más. Hay gente que están ministrando, que son pastores, evangelistas, maestros, profetas, que están ya ministrando por ahí y son gente que están faltos de sanidad interior. Todavía no han sido completados. Gente con falta de perdón, gente que le hicieron cosas y no quieren perdonar, gente que todavía hay cierta conducta en ellos, que ellos mismos se preguntan, pero ¿por qué yo no cambio esta forma? Y ya llegan el momento hasta de pensar que es que yo soy así. Dios me quiere de esta forma y yo me comporto así, de momento salgo de esta forma. No, yo soy así, no, tú no eres así. No, el problema es que muchas veces en el corazón se esconden cosas. En una ocasión, muchísimos años, cuando yo empecé en el evangelio, yo tenía aproximadamente 17, 18 años. Un evangelista, un hombre tremendo que Dios utilizaba en la iglesia donde yo me congregaba y donde yo me convertí por primera vez, la iglesia Fuente de Salvación Misionera en Barrio Tortugo, en Guaynabo, el pastor Víctor Fernández. Nunca a mí se me olvida de que en un ayuno, un hombre que se llamaba Ángel, el evangelista de Dios, este hombre se levantó y comenzó a traer una revelación del Espíritu. Voy rapidito porque tengo mucha información aquí. Este hombre decía que el Señor le había ministrado, que había gente que necesitaba sanidad interior, había gente que todavía no habían perdonado, había gente que los habían maltratado en su casa, había gente que habían tenido unas experiencias terribles y todavía las venían arrastrando. Y el Señor le explicaba por medio del Espíritu Santo, le dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el corazón es como una casa. Y usted va a una casa y la casa tienen cuartos, tienen baños, tienen una cocina. Pero él le decía, le ministraba el Espíritu, pero toda casa también tiene una covacha, donde muchas personas, una covacha es un cuartito, para los que no, ¿verdad? Que no sepa, una covacha pues es un cuartito, donde se almacenan cosas viejas. Unas sirven, otras no, otras como muchos tenemos por costumbre, hay algo que se rompió o está en pie, guárdalo ahí porque a lo mejor más adelante esa